la escuela llegó a casa. Quiero enviar un gran saludo a todos mis estudiantes que nos están sintonizando en este momento, seguramente desde sus casas y junto a sus familias. Cuidándose de todas maneras. Quiero presentarme. Mi nombre es Rodrigo Mora Oporto, soy profesor de Estado en Matemática y trabajo en el Liceo Comercial Armando Bravo Bravo de Angol. Y bueno, aquí estamos para cooperar con un pequeño grano de arena para ustedes, a nuestros alumnos de tercer año medio. ¿Ya? Vamos a lo que nos convoca hoy día. Unidad, las medidas de dispersión. ¿Ya? Vamos a ver hoy día el rango, la desviación media y un pequeño recuerdo de algunos conceptos que nosotros tenemos que manejar para hoy día. ¿Ya? El objetivo de la clase. Usted ya está muy acostumbrado en su colegio, en su escuela, en todos los lugares, ¿cierto? A siempre haber aprendido cuál es el objetivo de la clase que nosotros vamos a tener. Determinar las medidas de dispersión, rango y desviación media e interpretarlo en situaciones de la vida real, tu entorno, de otras disciplinas y en la toma de decisiones. Y qué importante ha tomado esto de la toma de decisiones, porque hoy por hoy, ¿cierto? Ya sabemos que la toma de decisiones para este problema grave que nos afecta a nuestra comuna, a nuestro país, al mundo entero, ha tenido que ser mediante los datos estadísticos, la toma de decisiones, cuarentena, qué es lo que tiene que aplicarse en los grupos de acuerdo a ciertos resultados que se están estudiando. Por lo tanto, ¿cierto? Esto hoy por hoy toma mucha importancia. Bueno, pero antes de comenzar con las medidas de dispersión, que es lo que nos convoca a esta clase, vamos a activar un poquito los conocimientos previos, porque necesitamos unos de ellos. ¿Qué son las medidas de centralización? Son valores que tienden a ubicarse en el centro de la distribución. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de datos, ¿ya? Tenemos 3 valores básicos que son los que a usted le van a preguntar quizá en alguna prueba de admisión, en la PSU, en la nueva PSU. La media, mediana y moda. Y quise colocar este dibujito también porque muchas veces nosotros y todas estas tomas de decisiones se ven también en el ámbito deportivo, en lo que a ti te gusta. Por ejemplo, muchas veces tú puedes ver por qué un entrenador a nivel mundial cambia cuál o este jugador por otro. No es porque este jugador le simpatice más o le simpatice menos, sino que simplemente es porque a lo mejor ese jugador tiene un rendimiento, un promedio de rendimiento óptimo para ese partido, para ese juego importante. ¿Ya? Esa jugadora la voy a colocar porque ha tenido un rendimiento promedio muy bueno y para esta competencia a lo mejor tan importante para mí no puedo colocar a una persona que habiendo tenido a lo mejor un excelente rendimiento en la última carrera, pero a lo mejor en los anteriores no fue lo que yo esperaba. ¿Ya? Vamos con la primera, media aritmética o simplemente media, que se denota por X barra. Y la media aritmética o simplemente media es lo que tú conociste y has conocido durante toda tu vida como el promedio, así de simple. Y se obtiene sumando los valores y dividido por el total. Bueno, veamos un ejemplo. Dice, las notas de un estudiante son 4, ¿cierto? Son 4, 5, 7 y 5,6. Determinar la media. Si yo estuviéramos en clase, yo te diría, saca la calculadora o hazlo a mano y tú sumarías los valores y obviamente que los dividirías por 4. La suma de estos valores da 21,6, por lo tanto el promedio es 5,4. El X barra es 5,4, la media aritmética es 5,4 o simplemente la media es 5,4. ¿Ya? La mediana. La mediana no la ocupamos tan habitualmente nosotros en nuestra vida. ¿Ya? Dice, en un conjunto de datos ordenados es el valor central o el promedio entre los dos centrales. Bueno, veamos qué sucede aquí. Dice determinar la mediana entre los datos 8, 7, 2, 6 y 9. Curiosamente, ¿cierto? Uno tiende a pensar que es el 2, porque es el 2 el que tú ves ahí en el nivel justo central de ellos, de estos datos. Sin embargo, tal como dice aquí, a priori pareciera ser el 2. Sin embargo, al ordenarlos, la mediana pasó a ser el valor 7, ¿ya? Por lo tanto,
¿Qué sucede si cuando yo determino la mediana hubieran 4? ¿Cuál es la mediana si no tengo uno solo al centro? ¿Ya? Entonces ocurre de que en estos casos, dice, que ya están ordenados, pero tenemos 2 centrales. Por lo tanto, la mediana es el promedio de los 2 centrales. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a tomar los 2 centrales, que son 7 más 8, 15 dividido en 2, 7,5. ¿Ya? La moda. ¿Qué es lo que es la moda? Es el valor o los valores que más se repiten en una distribución. Entonces aquí también tiene algunos detallitos que muchas veces nuestros estudiantes a lo mejor tienden a confundirse y que quiero que hoy día queden absolutamente claros para ti. Por ejemplo, determinar la moda entre los datos 6, 7, 8 y 9. 9. Tú observas claramente que el valor que más se repite, en este caso, es 9. Por lo tanto, esa es la moda. 9. Y cuando a uno le piden a los estudiantes determinar la moda entre 6, 7, 8, 9 y 10, a veces, ¿cierto?, se piensa que ¿cuál es la moda? 10. Pero tenemos que tener cuidado. 10 es el valor más alto. Ninguno de ellos se repite. ¿Se fija? Ninguno se repite, sino que el 10 es el valor más alto. Por lo tanto, en este caso, no hay moda. ¿Ya? Y cuando tenemos una moda, le vamos a llamar unimodal. 2 modas, bimodal. ¿Ya? Bueno, con esa pequeña reactivación de nuestros conocimientos previos, nos vamos a las medidas de dispersión. Y dice, al grado en que los datos numéricos tienden a extenderse alrededor de un valor medio, se le llama dispersión de los datos. Entonces, muchas veces en matemática cuando leemos, ¿cierto?, no captamos de inmediato una definición, una fórmula. Entonces, veamos aquí con un gráfico lo siguiente. Pero primero decir que las más empleadas y las más conocidas son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica. ¿Ya? Las más conocidas, las más utilizadas. Mira lo que sucede en este primer gráfico. Si tú te fijas, ese valor es la media. Y la media, tal como ya hemos dicho, es un valor central, ¿ya? Y aquí tenemos cada uno de los otros valores que están aquí y se están distribuyendo de una manera. ¿Ya? Se están distribuyendo de una manera y tú puedes observar claramente que se distribuyen de distinta manera en este otro gráfico. Podríamos decir, incluso utilizando la misma palabra, que estos datos están más dispersos frente a la media. ¿Ya? No tan dispersos, muy dispersos. Y esos datos nosotros los podemos obtener. Esa información yo la puedo tener. Entonces, la primera, vamos con el rango. El rango es en un conjunto de números, es la diferencia entre el mayor y el menor. Hace referencia al recorrido que hace la variable desde su valor más pequeño hasta el mayor. Ejemplo 1. Determinar el rango entre los valores 2, 3, 3, 5, 5, 5, 8, 10 y 12. Tú puedes observar, ¿cierto?, de que el rango en este caso es muy simple. Es la diferencia entre el mayor valor y el menor, 10. Es decir, el valor más pequeño tiene un recorrido de 10 posiciones para llegar al valor más alto. Fíjate en el ejemplo 2. Dice, en una encuesta callejera se les preguntó a la gente cuál era su nivel de satisfacción con las medidas implementadas por el gobierno para la pandemia, usando la siguiente puntuación. Nada, 1 punto. Algo, 2 puntos. Bastante, 3 puntos. Y mucho, 4 puntos. ¿Cuál es el rango? Si tú te fijas, aquí el problema está contextualizado en algo que, bueno, lamentablemente un poco nos atañe, digamos, a nivel de país con respecto a la pandemia. Sin embargo, un buen estudiante podría decir inmediatamente, observa inmediatamente que el rango es la diferencia entre el puntaje máximo y el puntaje mínimo, lo que me daría 3. ¿Qué significa 3? Algo importante que tenemos que tener. El nivel mínimo, o sea, 1, tiene 3 niveles para llegar al nivel máximo. Ese, ¿cierto?, es el rango.
Veamos algunas características del rango. Sin duda, ¿cierto? Es el valor más sencillo de calcular. Es simplemente una resta. 2. El rango es el recorrido que hace la variable desde el valor más pequeño al valor más alto en estudio. Justamente, ¿cierto? Podemos observar que toma el valor pequeño, cuántas posiciones tiene que recorrer para llegar al valor más alto. Y la tercera característica muy importante, quizás la más importante de todas, dice que el rango se ve muy afectado por los valores extremos. Por este motivo no se recomienda su uso cuando existen. Bueno, podemos observarlo. Usted se pone quizás muy triste cuando tiene solamente nota 7, 7, 7, 7 y de repente un 5. Y eso que el 5 no fue tan extremo. Pongámonos un poquito más extremo. Un 2, un 1. Entonces, su promedio se ve profundamente afectado. El rango con mayor razón. Entonces, pero sí, en nuestro colegio muchas veces las notas no las puedo eliminar. En cambio, en un estudio, si existen estos valores muy extremos, entonces se recomienda no usarlo para el estudio que estoy realizando. Vamos a la desviación media, que es otra medida de dispersión ya un poquito más profunda, ¿cierto? Dice, mide la cantidad promedio que varían los datos respecto a su media. Cada dato está a una distancia, entonces el promedio de todas estas distancias. Muchas veces, ¿cierto, jóvenes? Cuando uno lee un libro de matemáticas nos cuesta avanzar porque a lo mejor no entendemos exactamente lo que dice allí. Por lo tanto, veamos qué es lo que sucede. Lo vamos a graficar primero, lo vamos a explicar. ¿Cómo funciona esto? Dice, consideremos las personas recuperadas por COVID-19 en una semana en nuestra ciudad de Angol. 1, 3, 1, 2, 6, 2. 6. Es un supuesto, ¿ya? Es un supuesto, pero lo miramos con optimismo para que ojalá todas nuestras personas de aquí se puedan estar recuperando. Aquí está. Aquí hemos graficado, ¿cierto? Podemos observar que el día 1 se recuperó una persona, después 3, 1, 2, 6, 2, 6. Necesito la media, que fue nuestra activación de conocimientos previos que hicimos. La media está en esta posición que es 3, ¿ya? Y ocurre que las distancias que hay desde cada uno de estos valores hacia ella, hay una distancia aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a calcular todas esas distancias, las voy a sumar y las voy a dividir por el total. Y eso voy a hacer un promedio. Eso es justamente la desviación media, ¿ya? Entonces, vamos a calcularla y vamos a ver cuál es la fórmula que permite obtener esta desviación media. Dice, es la sumatoria entre valor absoluto de x sub i menos x barra. Aclarémoslo, veámoslo más simple. A ver, la sumatoria es sumar todos los valores. Así de simple. Entre barra es el valor absoluto. Tú, ¿cierto? ¿Te acuerdas de haber trabajado con el valor absoluto, que es el valor que te deja a ti el número, te lo deja positivo? X sub i son los valores a estudiar, son tus notas. Tú te sacaste un 5, un 6, un 7, un 7, un 7. Esos son los X sub i. X barra es el promedio. Y n es el total de los datos. Aplicamos, ¿ya? Y vamos entonces, dice, un estudiante de Angol obtuvo las siguientes calificaciones semestrales en la asignatura de matemática. Obtuvo un 5, un 7, un 7, un 4 y un 6. Determinar la desviación media. Ya. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede con este valor. Y dice que lo primero que debemos calcular, ¿cierto? Lo primero que debemos calcular es x barra, la media, ¿ya? La media es la primera que debemos calcular porque la vamos a utilizar aquí en la fórmula. Tú te fijas que aquí lo necesito. Ya. Y la media, como ya lo dijimos al principio de la clase, es la suma de todos los valores que están aquí dividido por el total. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. X barra nos da 29 quintos al sumar lo que está ahí, ¿ya? Y eso me estaría dando 5,8. 5,8, que es la media. Y con este valor obtenido es el que yo necesito tener a la mano para poder
insertarlo en esta fórmula que está aquí, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar al ladito, la x barra 5,8. Ya. Veamos cómo funciona entonces esto. Desviación media. Y vamos con el primero. Y aquí les quiero explicar esto con detalle, por favor. La desviación media es entre barras, el primer sumando, el primer valor, 5 menos 5,8. ¿De dónde salió el 5,8? Es el valor que recién calculamos, la media. Ya, perfecto. Entonces tengo 5 menos 5,8 entre barras y debo continuar ahora con el valor 7, 4 y 6. Veamos cómo queda eso entonces. A ver, quedaría 5 menos 5,8 más 7 menos 5,8. 7 nuevamente menos 5,8, 4 menos 5,8 y 6 menos 5,8. ¿Se fija? Todo ello en valor absoluto. Cada uno de los sumandos. Y esto es lo que uno dice la sumatoria. Muchas veces uno dice, oye, pero yo no quiero la sumatoria. Ahí está. La sumatoria es sumar todos estos valores que están ahí con respecto a esta fórmula que está acá. Y todos esos valores divididos por n. Porque así es como me está diciendo lo que es la fórmula. Dividido por el total, que en este caso serían 5. Bien. Aquí hay algo importante, la desviación media. Resto aquí, ¿cierto? Aquí hago la resta. Si estuviéramos en clase, a lo mejor usted estaría calculando con su calculadora, a mano, qué sé yo. Diría 5 menos 5,8 menos 0,8. Y aquí hay un detalle importante que vamos a explicar a continuación al tiro. Hago todas las restas que están aquí, ¿ya? Todas las restas. Me encuentro con que hay dos valores que son negativos, ¿cierto? Dos valores que son negativos. Los demás dieron positivo, así que no me hago pero ningún problema con ello. Por lo tanto, ahora aplico recién la fórmula del valor absoluto. Y el valor absoluto, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a bajar este valor positivo. Este valor que está aquí, que está positivo, baja igual positivo. Porque esa es la gracia del valor absoluto. Deja todo esto positivo. ¿Por qué queda todo positivo? ¿Por qué se aplica ese valor absoluto? Porque nosotros estamos calculando la distancia. Cuando vimos el primer gráfico, ¿cierto? La distancia que hay entre cada uno de los valores que están alrededor de la media, ¿cierto? Entonces yo voy calculando las distancias. Y la distancia es siempre positiva. Siempre es un valor positivo. Aplicamos el valor absoluto de menos 0,8. 0,8. El valor de 1,2, valor absoluto 1,2, valor absoluto de 1,2, 1,2, de menos 1,8, 1,8, de 0,2, 0,2. Lo que está positivo queda igual, lo que está negativo cambia a positivo. Observo que la desviación media, ¿cierto? En este caso es 5,2 partido por 5. Suma de todos estos valores dividido por 5. Y eso me estaría dando una desviación media de 1,4. Un valor 1,4. Veamos qué significa un poquito este valor. Recordemos sí que la desviación media no me va a entregar a veces lo que yo realmente necesito de esta distribución de datos. ¿Qué me está dando? Si este valor medio hubiera sido más cercano al valor 0, por ejemplo, 0,5, 0,4, 0,8, me está diciendo que la media está muy cercana de todos sus valores que está representando. Está muy cerquita. ¿Ya? Si ya empieza a crecer un poquito, ya empieza a alejarse. Y usted se fija que aquí en este caso, como me dio 1,04, es un valor que ya empieza a crecer un poquito. Y claro, si yo veo esto, me encuentro con que hay un 4, que se alejó. ¿Que se alejó de quién? De x barra, o sea, del 5,8. Si este valor, la desviación media, me hubiera dado 0, significaría de que los valores están todos prácticamente concentrados en su representante, ahí mismo. Pero sí, yo no puedo descubrir cuáles son los valores que tenía este alumno. Lo que yo sé es que su promedio, si hubiera sido un 7, yo sabría que
Si le pregunto a ver cuál es tu promedio, ¿cierto? Yo puedo saber inmediatamente todas sus demás notas porque su desviación es un valor 0. ¿Ya? ¿Qué aprendimos hoy día en la clase de hoy? ¿Ya? Veamos. Dice, las medidas de centralización son valores que tienden al centro y representan a un conjunto de datos. Esto fue nuestro conocimiento activo, lo recordamos, ¿cierto? Lo trabajamos, ¿ya? Lo trabajamos con respecto a la media, mediana y moda. Las medidas de dispersión son valores que nos permiten saber cuán dispersos están los valores del centro y nos permitirán tomar importantes decisiones, como las que aclaramos al principio de la clase, cuando un estudiante, ¿cierto? O cuando un deportista, cuando un profesor quiere elegir a un estudiante de acuerdo a su rendimiento que este pueda tener frente a un determinado deporte, ¿ya? Y la medida de dispersión, ¿cierto? Especialmente la varianza y la desviación media que veremos más adelante, son las que van a permitir una mejor toma de decisión, ¿ya? Los invito, por favor, a desarrollar, a revisar y desarrollar desde la página 11 hasta la página 12 del texto, que son los primeros ejercicios que allí aparecen, ¿ya? Donde usted va a poder trabajarlos, repetir estos ejercicios y poderlos trabajar para que los pueda entender con mayor profundidad, ¿ya? Bueno, estimados estudiantes, les quiero enviar nuevamente un afectuoso saludo, que estén muy bien en su casa junto a su familia, que se sigan cuidando, que estén muy bien, no salgan desde sus casas para que no nos contagiemos más y podamos así cuidarnos. Ojalá que les haya servido este aporte de la medida de centralización para tercero medio y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, mis saludos cariñosos para cada uno de ustedes. Quiero enviar en primer lugar un gran saludo a todos mis estudiantes de cuarto medio de la ciudad de Angol y de otras ciudades en esta clase que hoy día les vamos a hacer para cuarto medio de inecuaciones, ¿ya? Invitarlos a que se cuiden junto a su familia, que estén muy bien, que obedezcamos a nuestras autoridades, ¿ya? Así que mucho ánimo, chiquillos, vamos a salir adelante y nos vamos a reencontrar en las aulas de nuestro liceo para que podamos ahí tener las clases normales. Vamos a lo nuestro, vamos a lo que nos convoca hoy día. Hoy día vamos a analizar las inecuaciones lineales, cuyo contenido son los tipos de intervalos expresados en soluciones de ecuación de unión e intersección. El objetivo de la clase, usted está acostumbrado ya, está en cuarto medio, así que ya no se va a confundir con esto, no se va a sorprender con un objetivo de la clase. Dice, analizar de manera flexible y creativa los tipos de intervalos, con ejemplos prácticos de unión e intersección, representando de diferentes formas las formas de una inecuación. La solución de una inecuación la podemos expresar al menos de 3 formas. Eso lo vamos a tener muy presente en esta clase y eso es lo que vamos a aprender, lo que vamos a tener que aprender, pero muy bien, ¿ya? Y antes quiero que trabajemos la siguiente situación. ¿Cómo interpretamos algunas indicaciones? Cuando nuestra mamá nos dice, oiga, usted puede llegar a lo más hasta las 8. ¿Qué entiendo yo cuando me está diciendo que puedo llegar a lo más hasta las 8? Interpreto que puedo llegar antes de las 8, que puedo llegar a las 8, pero lo que no puedo hacer es pasarme, ¿cierto? Esto asociado a números, lo que me acaba de decir mi mamá, no puedes llegar a lo más a las 8, lo voy a asociar de la siguiente manera. Las horas en que yo puedo llegar. Yo puedo llegar a las 8, a las 7, a las 6, a las 5, con sus valores intermedios. A las 7:30, un cuarto para las 8, a las 6:45, con todos esos valores que están ahí. Y otro detalle importante que quiero que lo conversemos hoy día. ¿Se han fijado ustedes que en las películas cuando uno ve, dice mayores de 21, mayores de 14, quiero que lo conversemos ahora un poquitito? Si en el cine hubiera un letrero que dijera cine para mayores de 14 años,
yo le invito a hacer la siguiente actividad. Usted le pido ahora, hoy día, en este momento, que sea ficticiamente quien está en la puerta, se ha quedado encargado de esto. Y dice el letrero, para mayores de 14 años. Entonces, ¿qué haría usted? Bueno, si llega un niñito de 12, de 10 años, usted le va a decir, no, no puede pasar. Si llega un niñito o un joven de 20, de 25 años, sí, adelante, usted puede pasar. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasará si llega un joven de 14 años y quiere entrar al cine? ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo deja pasar o no? Entonces, pero dice clarito el letrero, el cine es para mayores de 14 años, por lo tanto, estrictamente usted no lo puede dejar pasar. Y muchas veces nuestros estudiantes dicen, pero señor, si este joven nació a las 8 de la mañana, nació a las 7 de la mañana, a las 3 de la mañana. Pero ocurre de que nuestra cédula de identidad dice el día nomás, no dice la hora. Por lo tanto, esa persona usted no va a poder dejarla pasar, ¿ya? Bueno, ese es como para que empecemos la clase de hoy, analizando lo que muchas veces sucede. Y vamos a ver los tipos de intervalos. ¿Qué tipos de intervalos son los que suceden acá? Porque a diferencia de una ecuación que usted ha trabajado durante muchos años en su vida, la ecuación tiene una solución. O a veces puede que no tenga solución, ¿cierto? Una ecuación puede tener x igual 5, x igual 3/4. Pero la inecuación, a pesar de resolverse igual o muy similar, tiene un conjunto de valores que permiten dar a la solución. Vamos con los intervalos no acotados o infinitos. Un intervalo es no acotado o infinito cuando se fija un valor incluido o no incluido y se expande hasta el infinito positivo o el infinito negativo. Recordemos que hay dos tipos de infinito, ¿cierto? Hacia la derecha de los números es aquel que es infinito positivo y hacia la izquierda de los números es aquel infinito que es negativo. Ejemplo 1, una ecuación que me da números mayores que 3. Ahí está. Ah, números mayores que 3. Entonces la solución conjuntista de esto sería x perteneciente a los reales tal que x mayor que 3. Ah, y uno puede decir, oiga, pero ¿y por qué los reales? Bueno, puede ser los naturales, el conjunto Z, el conjunto Q, el conjunto de los irracionales también, ¿ya? ¿Cuál podría ser la solución por intervalo? Si es mayor que 3, entonces el paréntesis corchete, por así decirlo, le da la espalda al número 3. ¿Por qué? Porque no está incluido, como el mayor de 14 años. No está incluido el 3. ¿Y hasta dónde para allá? Ah, mayor que 3. El 4, el 5, el 6, el 7, el 10, el 20, el 50, el 1.000.000. Y más todavía. Entonces, eso hasta el infinito. Y el infinito siempre va a estar asociado a un corchete hacia afuera. ¿Ah? Porque en realidad no está contenido. No, yo no lo puedo contener, el infinito, ¿cierto? No lo puedo tener acá, no lo puedo capturar. Y la solución gráfica, aquí la vemos. La solución gráfica, ¿cierto? Parte desde el 3 hasta el infinito. Y todo esto que está aquí rayado, que a partir de ahora le vamos a llamar achurado, es parte de la solución. ¿Y cómo sé yo que el 3 no es solución? ¿Cómo sé yo que el 3 no es solución? Bueno, porque a la circunferencia que está aquí, yo no la voy a pintar. La voy a dejar solamente marcadita ahí, ¿ya? En su entorno. Ejemplo 2. Números mayores o iguales que 3. Bueno, la única diferencia con el anterior, porque esa es la gracia que estamos haciendo un ejemplo puntual en que estamos diferenciando esto. X perteneciente a los reales, tal que el X es mayor o igual que 3, ¿cierto? Entonces, ahora sí el 3 está incluido, está contenido. El 3 es parte de la solución. Ah, solución por intervalo. 3, corchete hacia el 3 y hasta el infinito. Ya dijimos, positivo y corchete hacia afuera, porque no lo incluye. Nunca ha podido incluir el infinito. Y el 3 sí, ahora está contenido en la solución. Yo puedo decir, ¿cuál es la solución de esta inecuación? El 3, 4, 5, 6, 3,1, 3,2, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la solución de esto. Y la representación gráfica de esto. La representación gráfica desde el 3 hasta el infinito achurado ahí. Ah, aquí hemos pintado ahora, ¿cierto? La inecuación permite ahora que ha sido pintado esto, por lo tanto yo sé mirando esto que la solución es parte, el 3 es parte de ese límite de la solución, ¿ya?
¿Por qué estamos viendo esto? Porque ustedes, estudiantes de cuarto medio, se van a enfrentar a la PSU, a la nueva PSU. Y quizás con preguntas de este estilo, y cuando usted soluciona una ecuación, uno de estos tres valores, de estas tres formas, va a ser la que se le va a presentar como respuesta. ¿Ya? Números menores que 3. Vamos hacia el otro lado ahora. Entonces sucede que al decir menor que 3, ahí está. Ya sabemos que ese signo es menor que 3. ¿Ya? Solución por intervalo. Desde el 3, no incluido, paréntesis, corchete hacia afuera, hacia la izquierda de los números, y ahí estoy diciendo que es hasta el infinito negativo. ¿Ya? Porque es todo hacia ese lugar. Y la solución gráfica, ¿cierto? Es esta. Aquí, menor que 3, achurado hacia la izquierda. Achurado, todos esos valores que están ahí. ¿Se fija? Y el ejemplo 4 de estos intervalos no acotados infinitos. Números menores o iguales que 3. Igual que el caso anterior, me encuentro con que la solución conjuntista es x menor o igual que 3. Ahí dice menor o igual que 3. Ahí está. Y la solución por intervalo, 3 incluido. ¿Cierto? No digo paréntesis, corchete hacia el número, no. Ahora yo hablo de incluido. Es parte de la solución hasta el infinito negativo. Y la solución por intervalo, perdón, la solución gráfica, ¿cierto? Que parte desde la circunferencia pintada. Esto me está diciendo a mí que la inecuación estaba planteada en ese estilo, con el menor o igual. ¿Ya? Intervalos cerrados. Un intervalo es cerrado cuando ambos extremos están incluidos en la solución y los valores entre ellos también. Ah, veamos, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo podemos representarlo? ¿Ya? Dice números entre 3 y 5 incluidos los extremos. Ah, perfecto. O sea, yo voy a decir que está entre 3 y 5 incluidos los extremos, por lo tanto, la doble línea va a estar aquí. Doble línea para ambos, porque están incluidos los extremos. ¿Qué números hay ahí? ¿Cuántos números hay entre el 3 y el 5? Cuidado, ¿sí? Podríamos pensar que es solo el 4. Hay infinitos números. Está el 3,1, 3,0001, hasta 4, 4,1. Infinitos números que los podemos colocar ahí. Y ahora, ambos paréntesis. Ambos paréntesis están hacia los números. O sea, lo que me está diciendo es que los números, los extremos, están considerados en la solución. Si me dicen, a ver, nómbreme números que estén en la solución. El 3, el 5, el 4, números fáciles al tiro. Pero hay infinitos. Y la solución por intervalo, ambos pintados desde los extremos. ¿Ya? Y el intervalo abierto, ¿cierto? Un intervalo es abierto cuando ambos extremos no están incluidos en la solución y los valores entre ellos sí. Números entre 3 y 5 no incluidos los extremos. Ah, perfecto. O sea, aquí el 3 y el 5 no están en la solución. Solamente está incluido el valor, los valores infinitos, 4, 3,1, 3,001 y así sucesivamente. ¿Y cómo lo represento yo esto? ¿Ya? Como hemos visto, 3 y 5, corchetes hacia afuera, y luego la solución gráfica, que este extremo que está aquí no está pintado, porque no están incluidos dentro de la solución. Intervalos semiabiertos, ¿cierto? Es cuando uno de los extremos está incluido y el otro no. Por ejemplo, número entre 3 y 5 incluido solo el 5. Ah, aquí el 3 no incluido y el 5 sí incluido. Corchete 3, el 5 sí incluido. ¿Se fija? Intervalos semiabiertos. ¿Cuántos números hay entre 3 y 5 no incluido el 3? Infinitos. Infinitos números. ¿Ya? Y eso lo podemos ver aquí, ¿cierto? El 3 no pintado, el 5 sí pintado. ¿Ya? Unión e intersección mediante gráficos. En algunas ocasiones realizar la unión e intersección resulta mucho más fácil realizarla mediante una representación gráfica y a partir de ahí podemos encontrar las soluciones. Fíjense que muy cierto esto. Observemos lo que va a suceder. Miren, por ejemplo, me dicen encontrar la unión e intersección entre los conjuntos o entre los intervalos. Menos 1, 10, primer intervalo, B, entre 5 y infinito.
vamos al gráfico. Representemos el gráfico, a ver cómo nos va a quedar. La solución. Dice, trazamos la recta numérica y ubicamos los valores dados en los intervalos. Y luego trazamos estos intervalos. Miren, lo primero que hago es trazar la línea que está en esta posición aquí, mirando esta línea que está aquí, los valores, ¿cierto? Y puedo observar que la recta numérica, trazo los valores y coloco el valor -1, el valor 5 y el valor 10. Eso en primer lugar. Luego, trazo el intervalo A. Ahí está el intervalo A. -1 hasta 10. Trazo el intervalo B. Y aquí observe, por favor, muy bien el movimiento de este gráfico. Mire, ahora trazamos el intervalo B que va desde el 5 hasta el infinito. ¿Ya? ¿Y qué sucede ahí? Por lo tanto, la unión es todo lo que se achura. La unión de estos dos segmentos es todo lo que se achuró. Todo esto, todo en azul. Y aquí no seguí más. Pero se sigue achurando hasta el infinito. Porque dice entre el 5 hasta el infinito, desde aquí hasta acá. Por lo tanto, observo que la unión es desde el -1, desde ese valor -1, hasta el infinito que está acá. El -1 no incluido. ¿Ya? Y la intersección es donde se cruzan las líneas. Y si ustedes se fijan, aquí muchas veces a nuestros estudiantes uno les pide que esto lo hagan con lápices de colores, ¿ya? O bien marcadito con líneas diagonales hacia un sentido y luego líneas diagonales hacia el otro sentido. Y me encuentro con que, ¿dónde se cruzaron las líneas? Entre el 5 incluido y el 10 no incluido. Esa es la intersección que se produce entre estos conjuntos. Entonces, ahí está la solución. 5 incluido hasta el 10 no incluido. ¿Ya? Por lo tanto, con esa manera a nosotros nos resulta mucho más sencillo. Veamos este segundo ejemplo. Dice, por ejemplo, entre el intervalo 2,6 y el 8,10. Nuevamente trazamos la recta numérica y ubicamos los valores dados en los intervalos. Ya, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí tenemos la recta numérica, ¿cierto? La recta numérica y trazamos el primer intervalo. Es decir, tengo el 2,6 achurado, ¿ya? Nos vamos al siguiente intervalo, 8,10. Y podemos observar que estos dos conjuntos que hemos representado están separados en el plano. Mire, entre el 2 y el 6 y el 8 y el 10 están absolutamente separados. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué sucede? La unión es todo lo achurado. La unión o la solución de este intervalo, ¿cierto? De este problema es eso más eso. Y el signo más, ¿cierto? Nos va a representar como la unión. Por lo tanto, todo esto, unido con todo esto, es la solución de la unión. Y yo les pregunto a ustedes desde sus casas, desde aquí, para ustedes, la intersección, ¿cierto? Es donde se cruzan las líneas. Y podemos ver que aquí arriba no se han cruzado las líneas. Por lo tanto, la solución es vacía. No hay solución, porque no hay un cruzamiento de líneas. ¿Ya? Y ese vacío lo denotamos con ese signo que está ahí. ¿Ya? Usted puede decir simplemente que está así, vacío. No es necesario que recuerde ese signo. Por lo tanto, esas son las tres maneras que nosotros podemos representar una inecuación y además cómo nosotros podemos obtener la unión y la intersección a partir de los gráficos que pueda usted colocar en el plano. ¿Ya? Bueno, ¿qué aprendimos hoy día, estudiantes? Aquí. Los tipos de intervalos, ¿cierto? Los tipos de intervalos que pueden ser una solución, ¿cierto? Intervalos abiertos, semiabiertos, los cerrados, infinitos, ¿cierto? Todos los tipos de intervalos que pueden ocurrir. Las soluciones de una ecuación presentada de tres formas distintas. La solución conjuntista, que puede ser por extensión, cuando usted dice, por ejemplo, números entre 1 y 10,
Si yo estoy diciendo solamente números entre 1 y 10, estoy diciendo que la solución es conjuntista por comprensión. Si estoy diciendo que la solución es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, estoy diciendo que la solución es conjuntista, pero por extensión. ¿Ya? Por extensión. Y finalmente lo que aprendimos fue la unión e intersección entre intervalos dados. Algo muy importante porque me permite una solución rápida de un problema, como lo pudimos ver en el gráfico acá que se proyecta en la pantalla. ¿Cierto? Así que esas tres cosas y invitarlos a que revisen desde la página 21 a la 27 del texto de cuarto medio, que usted seguramente debe tener en sus casas, o lo puede bajar desde internet, de los lugares del Mineduc, donde usted puede tener su texto en su casa y lo puede revisar, ¿ya? Para que pueda repasar lo que vimos acá. Entendamos que estas cosas de repente usted necesita que las pueda recordar mucho más. Estimados estudiantes, espero que les haya servido esta clase, este pequeño aporte que estamos haciendo desde la ciudad de Angol. Mandar un saludo al equipo con el cual estoy trabajando acá, a mi liceo comercial, a cada uno de ustedes, a cada uno de los estudiantes que está interesado en aprender. Sigan cuidándose, por favor, junto a su familia y respetemos las normas que nos están pidiendo que cuidemos. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.